tal? Buenas noches, tengan todos. Le damos la bienvenida a una nueva edición de FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Para hoy, viernes 22 de junio de 2018, tenemos ya los hechos que hacen noticia, culminando la semana. ¿Qué tal, Adaluz? Buenas noches. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal, amigos televidentes? Así es, culminando esta semana. Damos un cordial saludo también a todos los amigos que nos sintonizan a través de los 94.1 de Radio Hogar. ¿Qué les parece si vamos de inmediato con los titulares? Estos son los titulares para hoy viernes 22 de junio. Conductor que realizó disparo en la calle recibe medida cautelar de prohibición de salida del país. Panamá presenta una pequeña rebaja en el precio del combustible. ASEP anunció un posible impuesto al uso de paneles solares. En las internacionales, presidente Juan Manuel Santos se reúne con Iván Duque. Primera dama de los Estados Unidos visita albergues de niños inmigrantes separados de sus familias. Esto es FTV Diario. Iniciamos. Víctor Manuel Lombardo, conductor que realizó un disparo en medio de una discusión por una colisión vehicular, se le imputaron cargos por posesión, tráfico de armas y explosivos. Los detalles a continuación. Un juez de garantías dictó medida cautelar de notificarse 2 días a la semana e impedimento de salida del país a Víctor Cárdenas Lombardo, el hombre que disparó contra una pareja frente a la mirada de otros conductores que permanecían en el sector de Paraíso, área del Canal. Me pareció muy objetiva, aunque ahí no hay ningún delito, porque la posesión de armas se ve con la tenencia, el dominio y la disponibilidad. Y por eso es que están imputando al señor Víctor Manuel Cárdenas, y aquí en este país sí le pido y ruego encarecidamente que se respete la presunción de inocencia, porque este es un sistema eminentemente garantista. En medio de la entrevista a las afueras del sistema penal acusatorio, Cárdenas intentó impedir ser indagado, por lo que trató de abandonar el lugar para evitar contacto con los periodistas. Una cosa es la percepción, otra cosa es la realidad. El abogado. Oiga, ¿usted por qué huyó? Señor, ¿usted por qué huyó? Por favor. ¿Por qué no se quedó en el lugar? Por favor, señor. La audiencia fue precedida por el juez Agustín Ortiz y el Ministerio Público por la Fiscalía Elisa Arosemena, quien solicitó una medida cautelar de detención preventiva para el imputado, pero le fue rechazada. El juez concedió un plazo de 6 meses para la investigación y un juicio de fondo. Este hecho ha causado indignación en la ciudadanía y aún más cuando la población esperaba medidas más ejemplares por parte del sistema penal acusatorio. Con cámara de Gary Acosta, Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Y padres de familia del colegio Yectabe Duncan de la 24 de diciembre piden a las autoridades del Meduca se agilicen la limpieza de esta escuela. La demora en un refrendo para los trabajos de adecuación de 4 pabellones del colegio Yectabe Duncan de la 24 de diciembre ha ocasionado que los estudiantes de este centro educativo estén dando clases de manera intercalada, es decir, una semana sí y otra semana no. Esta situación mantiene preocupados a los padres de familia de este colegio. Actualmente estamos enfrentando una situación muy difícil, que es que lamentablemente nuestros hijos no están dando clases como se exigió el día 13 de junio de este mes. Los estudiantes están dando clases una semana sí y una semana no. Y ese no fue el acuerdo que llegaron los padres de familia con el Ministerio de Educación. Ese medio conversó con el director de este centro educativo y dijo que la medida se ha tomado para prevenir situaciones que afecten la salud de los estudiantes. Es una medida sana porque creo que hay que ser solidario. Yo no puedo tener un corazón duro y no ser solidario con los demás que están sufriendo, los muchachos que están. Inclusive hay alumnos de media que son asmáticos. Y esto le ha producido otra situación médica que ahora se tienen que modular. En realidad el día que se hizo la reunión hubo una gran contradicción. No dijeron en realidad cuál es el problema, si es la contaminación o es la reconstrucción. El 5 de marzo el Ministerio de Salud señaló a través de un comunicado que el colegio estaba libre de contaminación. Esa contaminación que se da en esa escuela es debido a las heces de paloma y al guano de murciélago, que en un recorrido hecho por el colegio se pudo constatar que aún hay contaminación por heces de murciélagos. Mi nieto me dijo a mí que sí les dejaron trabajo, pero mi hija, que está en 8º grado, me ha dicho que son muy pocos los profesores que le han dejado trabajo para la otra semana.
Así que no sabría decirles si a los de media le están poniendo trabajo. También estamos en proceso de subir la licitación de toda la pintura del colegio, que también eso esperamos pronto que antes que termine el año también se dé. El colegio Yeptavé Duncan cuenta con más de 3.000 estudiantes en ambos turnos y aunque a simple vista la escuela se ve en buen estado, la falta de personal de mantenimiento ha ocasionado que se mantengan cerrados 2 de los 4 pabellones de la escuela. Con cámara de José Pérez, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Y en otro asunto, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, ya tiene una nueva junta directiva liderada por Mercedes Eleta Brenes, quien tomará posesión este 31 de julio. Eleta Brenes se convierte en la presidenta número 57 de este gremio. Nos sentimos muy satisfechos por la labor trabajada, aparte de generar propuestas, que es lo que más se ve en la parte hacia afuera de la APEDE, propuestas, generar todo el tema del debate del impuesto sobre la renta, que pudimos ajustar la ley para que funcionara no solamente para el sector privado, sino a la sociedad en particular, y en otros temas como corrupción, educación, hemos sido beligerantes a la hora de formar criterio para que se puedan establecer mejores conductas, tanto en el sector público, en la parte de justicia, en la asamblea. Estamos seguros que Mercedes Eleta de Brenes va a hacer un trabajo muy importante. Vamos a darle continuidad, como decíamos, a los temas que como Visión País, que tienen relevancia, y en un año preelectoral viene todavía más la importancia que tiene APEDE en alzar la voz cuando sea necesario en todo el torneo electoral. Y vamos con otro tema porque Panamá se prepara para analizar el impacto del cambio climático en sus bosques. Los detalles a continuación. El cambio climático es un fenómeno que ha afectado el clima de todo el mundo. En algunas regiones los efectos del cambio climático han sido más fuertes. Panamá no escapa de esa realidad y para ese año se esperan que hayan lluvias más fuertes de lo normal, y en las últimas semanas estas lluvias ya han tenido consecuencias graves debido a la crecida de los afluentes que han causado inundaciones en varios puntos de la capital panameña. Aunque hasta ahora no se ha realizado un estudio de cuánto ha impactado el cambio climático en Panamá, para 2019 se espera que inicie un proyecto que busca dar resultados de cuánto ha sido el impacto de este fenómeno en los bosques del país. Las mediciones las estamos proyectando para iniciarlas en 2019, toda vez que estamos ahorita mismo en la fase de diseño para entonces entrar en la construcción, porque ya elegimos el sitio que es el Parque Natural Camino de Cruces. Entonces en ese sitio se hicieron varios análisis, incluyendo análisis satelital para ver el área, pero se hicieron visitas al área, se hicieron evaluaciones del bosque que ahí se encuentra y de las condiciones imperantes para que la técnica sea apropiada. Los primeros resultados de estos estudios podrían darse a conocer a finales de 2019, ya que actualmente se están iniciando los estudios para la ubicación de los equipos que harán los análisis en el Parque Nacional Camino de Cruces, que según los expertos este parque representa el 40% de los bosques del país. El otro año comenzamos al inicio, ya hacia el final del otro año se podrían tener ya datos que muestren tendencias de lo que está ocurriendo en Panamá, por lo menos a nivel de los bosques, de los bosques tropicales, que como el profesor le señaló, representan el 40% de los bosques que tenemos acá. El gobierno tiene la meta de reforestar 1 millón de hectáreas durante el quinquenio de Juan Carlos Varela. Actualmente se ha logrado reforestar una gran cantidad de áreas del país y es la reforestación lo que podría ayudar a reducir los impactos del cambio climático. Estamos realizando esos experimentos con especies panameñas actualmente y verificando cómo crecen en condiciones de futuro, donde las concentraciones de CO2 ya no sean las que tenemos actualmente de 411, sino 700 ppm de concentración de CO2. Muchos climatólogos afirman que ya se puede percibir los efectos del aumento de las temperaturas en el mar debido al cambio climático. Ese aumento de las temperaturas en el océano aumenta la proliferación e intensificación de tormentas tropicales, huracanes y ciclones. Ramsés Betancourt, FETV Diario. En su primer análisis políticos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Ada. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, hoy es viernes ya, finaliza esta parte de la semana y mientras los panameños tenemos que seguir haciéndole la fuerza y la buena vibra, como dicen, al equipo cuando se va a enfrentar a Inglaterra este domingo,
no dejan de pasar los temas locales. Esta es la buena parte de esto. Usted dele seguimiento a la selección de Panamá y al Mundial de Fútbol, pero no pierda de vista los temas nacionales, los temas locales, porque si no, entonces la gente mala se vale de eso para enredarnos. Vean, por ejemplo, la próxima semana está para finalizar, o para, más que finalizar, dar inicio a un proceso de adherencia a lo que el Tribunal Electoral indica es un pacto ético digital. ¿Por qué? Porque ya el tema de la campaña política, aunque en el cronograma no es que ya comenzó, pero ya comienzan unos términos a darse. ¿Por qué es importante la firma de este pacto ético digital? Porque, como todos sabemos, al final de la historia, los medios de comunicación social formales como este, como la radio, como el periódico, ya tienen una serie de patrones y de conductas éticas, algunos la cumplen, otros no la cumplen, pero ya tienen una serie de patrones de elaboración de la información. Sin embargo, con la aparición de las redes sociales y los medios digitales, allí el control no es tan riguroso como el que se puede tener en este tipo de medios tradicionales. Entonces, el Tribunal Electoral lo que ha hecho es fomentar, promover el que todo el que pueda y quiera se adhiera a este pacto ético digital, incluyéndonos a nosotros los medios de comunicación social e incluyéndonos los que trabajamos en estos medios. ¿Cuál es la idea de esto? Procurar una campaña política con la decencia necesaria. Usted, para adversar a alguien, no tiene por qué insultarlo, no tiene por qué inventarle, no tiene por qué calumniarle de algo que no ha hecho. Usted simplemente advérselo legítimamente, de manera política e ideológica, pero no lo haga inventando, no lo haga mintiendo. Hay un elemento que se va a dar la otra semana también, y es que a partir del 26 de junio, es decir, la próxima semana, dentro de 4 días, ya el primer partido político que tiene su fecha establecida para las primarias es el Partido Cambio Democrático, y la tiene prevista para el 12 de agosto. En consecuencia, a partir de esta semana que viene, ya la última semana del mes de junio, el Partido Cambio Democrático ya queda habilitado para su campaña interna de las primarias. Y al estar habilitado, ya puede hacer propaganda política, y propaganda política desde el punto de vista de su primaria, ya puede hacer uso de su simbología desde el punto de vista publicitario, etcétera, 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 y fulano pide votos para él, y mengano pide votos para él, y pueden poner pauta publicitaria en la radio, la televisión, los periódicos, en las redes sociales y en los medios digitales. ¿Por qué entonces es importante ese pacto ético digital justo cuando ya el primer partido se aboca a sus primarias? Nuevamente, porque esta campaña va a ser muy diferente a todas las anteriores. Ya de hecho va a ser diferente en cuanto al espacio de tiempo. Las campañas hasta antes de la última reforma al código eran de 6 meses, ahora van a ser de 2 meses. Pero tiene unos intervalos interesantes como este, que el primero que lo va a estrenar es Cambio Democrático con su primaria. Durante 45 días antes de la primaria de ese partido podrán hacer publicidad, proselitismo y propaganda política. Viene entonces ahora el tema de la responsabilidad que nos cabe a todos los panameños, a los que son miembros de Cambio Democrático y al resto que no lo somos, pero que somos ciudadanos de este país. ¿Y cómo ayudamos a que este país nuestro tenga un enfoque y una proyección positiva independientemente de cuál sea el resultado? ¿Y qué es positivo? Una campaña llevada con la responsabilidad, con la altura, con una serie de valores éticos que se debe dar entre los partidos políticos, entre las membresías de los militantes de los partidos políticos, entre los candidatos de dichos partidos y naturalmente entre nosotros mismos como miembros de esta sociedad panameña. Por eso entonces les digo y les reitero, usted esté pendiente del juego de Panamá con Inglaterra, pero no pierda de vista que esta semana que viene habrá la firma de un pacto ético digital auspiciado, promovido, fomentado por el Tribunal Electoral, que creo que tiene valor ese esfuerzo del pacto ético digital, y al mismo tiempo el inicio de la campaña política del Partido Cambio Democrático de cara a sus primarias el 12 de agosto.
Prestemos la atención a eso. Bueno, entre otras razones, ¿por qué en el caso de Cambio Democrático? Porque, por otro lado, el PRD dice que está haciendo gestiones con Cambio Democrático para hacer una alianza de cara, ya no solamente de cara al 1 de julio, para elegir la directiva de la Asamblea, sino de cara a las elecciones del 5 de mayo. Si eso ocurre, ¿quién se baja? ¿Quién encabeza? ¿Quién no encabeza? ¿Quién va de segundo? ¿Harán las primarias a última hora finalmente Cambio Democrático? Sí la harán. Esas son las preguntas que quedan por responder y las estaremos viendo a medida que el calendario electoral ya comience entonces a funcionar. Prestemos la atención entonces la próxima semana a estos eventos políticos que, si bien es cierto, es la actividad de Cambio Democrático, el resto de los panameños van a estar pendientes del desenvolvimiento de todas estas organizaciones políticas, entre otras razones, porque acuérdense que todos ellos tienen subsidio electoral, que es un subsidio que surge producto del pago de los impuestos que hacemos desde nuestros bolsillos. Continuamos con más información. En el segundo bloque quiero hablarles un poco de el anuncio de ayer de la JMJ. 54 millones de dólares es lo que se está presupuestado. ¿Será mucho? ¿Será poco? ¿Cómo será esta historia? Vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Así es, todos esos detalles estaremos muy pendientes a ese segundo análisis y usted también, amigo televidente, no se puede perder entonces todo lo concerniente a la JMJ. Y bien, por el momento vamos a conocer lo que acontece en el mundo en las notas internacionales. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo. Miles de civiles huyeron en los últimos días de los bombardeos del régimen sirio en las zonas controladas por los rebeldes al sur del país. Aumento de la tensión en Siria. Los bombardeos del gobierno se intensificaron en los últimos días en Deraa, una provincia dividida entre diferentes grupos rebeldes que controlan cerca del 70%, las fuerzas del régimen y el grupo Estado Islámico. La provincia fue cuna de las protestas de marzo de 2011 y está en la mira del régimen desde que éste logró asegurarse el mes pasado el conjunto de la capital y sus alrededores. Ante el temor a una ofensiva militar de envergadura, miles de civiles escaparon de la zona en los últimos días. La escalada ocurre mientras en la zona meridional de Siria tiene lugar un alto el fuego desde julio de 2017, luego de un acuerdo entre Rusia, Jordania y Estados Unidos. Y del 20 al 26 de agosto, familiares separados por la guerra en Corea podrán reencontrarse tras un acuerdo entre ambas naciones promovido por la Cruz Roja. Las dos Coreas siguen avanzando en su acercamiento. El viernes, en un encuentro con representantes de la Cruz Roja, acordaron reanudar en agosto las reuniones de familias separadas por la guerra por primera vez desde 2015. 100 participantes de cada lado serán seleccionados para los reencuentros, que tendrán lugar del 20 al 26 de agosto en el monte Kumgang, en Corea del Norte. Es en sí mismo significativo reunirnos en nuestro famoso monte para tener nuestras primeras conversaciones con la Cruz Roja y discutir un encuentro de personas alejadas de sus familiares. Millones de personas fueron separadas hace casi 70 años por la guerra librada entre 1950 y 1953 y que provocó la división de la península. La mayoría ya murieron sin haber recibido noticias o haber podido ver de nuevo a sus allegados del otro lado de la frontera, cerrada a cualquier tipo de comunicación para la población. La reanudación de estas reuniones de familias forma parte de los acuerdos alcanzados durante el histórico encuentro de abril entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in. La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, realizó una visita a uno de los albergues de niños inmigrantes separados de sus familias. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, viajó el jueves por sorpresa a la región de frontera con México, en medio del escándalo por la separación de familias inmigrantes. La esposa del presidente Trump visitó un albergue de niños administrado por la Iglesia Luterana. El albergue, financiado por el gobierno federal, recibe a unos 60 menores de entre 5 y 17 años, que provienen de Honduras y El Salvador. Quiero saber cómo podemos ayudar a estos niños a reunirse con sus familias lo antes posible.
Pero hubo un aspecto de la visita de Melania que dejó a muchos boquiabiertos. Su chaqueta, que tenía el mensaje "Realmente no me importa, ¿a ti?". Consultada por esta prenda, que según el Daily Mail se vende por $39 en Zara, la portavoz de la primera dama dijo que no había un mensaje oculto. Y en otro asunto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que en un informe que por lo menos 212 muertos se han registrado por las acciones represivas del gobierno del presidente Daniel Ortega. Al menos 212 personas han muerto por la acción represiva del Estado en las protestas contra el gobierno en Nicaragua. Así lo aseguró el viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al presentar un informe en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. El documento detalla que hasta el 19 de junio 1.337 personas resultaron heridas y 507 estuvieron privadas de su libertad, registradas hasta el 6 de junio. La comisión concluyó que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Por lo tanto, llamó al gobierno de Nicaragua a alcanzar una solución constitucional, democrática y pacífica a la crisis. El gobierno del presidente Daniel Ortega rechazó el reporte, considerándolo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado. Nicaragua enfrenta una creciente ola de violencia a partir de las protestas antigubernamentales que comenzaron el 18 de abril. El gobierno de Ortega y la oposición han tratado de establecer un diálogo, pero ha sido suspendido en varias ocasiones por denuncias de incumplimientos. Bien, y pasamos a Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos se reunió por primera vez con el ganador de las elecciones presidenciales, el derechista Iván Duque. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunió el jueves con su sucesor, el derechista Iván Duque. Creo que el ejercicio que se ha adelantado hoy es un ejercicio serio, que le ayuda a la democracia colombiana, que muestra que hay una transición ordenada, respetuosa. El encuentro ocurrió en la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá, y se estableció que los vicepresidentes de Santos, Óscar Naranjo, y de Duque, Marta Lucía Ramírez, liderarán el grupo de acoplamiento sobre la implementación del Pacto de Paz. Hoy lo que Colombia necesita es que este proceso de empalme se surta exitosamente para que empecemos a gobernar el 7 de agosto pensando en el futuro de los colombianos, porque queremos un futuro para todos. Duque es un feroz opositor del gobierno liberal de Santos y promete modificar el acuerdo de paz con las FARC. En concreto, busca que los jefes rebeldes implicados en crímenes de lesa humanidad paguen un mínimo de cárcel y no puedan ejercer como congresistas. Duque también promete endurecer las condiciones para continuar las negociaciones con el ELN, reconocido por el gobierno como el último grupo rebelde del país. Bien, hasta aquí la actualidad internacional. Vamos a una pausa comercial. Al regresar, más información, en esta ocasión del Vaticano y mucho más. Así es, no le cambie, esto es FTV Diario. Y estamos de regreso con más de FTV Diario. Gracias por su compañía. De igual manera saludamos a los amigos de Radio Hogar a través de los 94.1. Y bien, vamos de inmediato con las notas eclesiales. Iniciamos con información del Vaticano. El Papa Francisco regresó de su viaje a Ginebra, Suiza, y una vez ya instalado en Roma, recibió a casi 100 participantes de la reunión de las obras de ayuda a las iglesias orientales, donde el Papa recordó que Oriente Medio corre el riesgo de permanecer sin cristianos. El Papa mantuvo este encuentro con los miembros de la Asamblea Plenaria de la ROACO, la reunión de las obras para la ayuda a las iglesias orientales.
Desde hace 50 años, este organismo concentra los esfuerzos de distintas organizaciones de varios países del mundo que prestan ayuda a los cristianos orientales. Lo hacen, por ejemplo, construyendo casas, parroquias, centros sanitarios o proporcionando becas para el estudio, todo con el fin de que los cristianos no se vean obligados a abandonar su tierra. Francisco agradeció su trabajo y les pidió que sigan ayudando a las iglesias orientales, cuyos miembros testimonian que vale la pena vivir y sufrir por el Evangelio, aunque sean minoría o estén perseguidos. También deseó que aquellos que deben emigrar sean bien acogidos en los países donde intentan empezar una nueva vida. Y a pocos días de haberse celebrado el Día Mundial de Migrantes y Refugiados, el Papa Francisco se reunió con el Gran Maestre de la Orden de Malta. Durante su encuentro tocó varios puntos sobre la crisis de los refugiados. El Papa se reunió con el representante de una de las instituciones más activas en la asistencia de los refugiados, la Orden de Malta. De hecho, este fue uno de los principales puntos del encuentro entre Francisco y Fra Giacomo Dalla Torre, el Gran Maestre de la Orden. Dalla Torre expuso ante Francisco los esfuerzos que miembros y voluntarios de la Orden están realizando en el mar Mediterráneo y en otras partes del planeta para paliar la crisis. Ellos fueron uno de los grupos que se encargaron de los cuidados médicos de los refugiados que el gobierno italiano rechazó acoger en su país porque fueron socorridos por una ONG. La nave fue desviada a España. El ministro de Interior italiano acusa a las ONG de enriquecerse ilícitamente a costa de esta crisis. El otro punto importante del encuentro entre ambos fue el proceso de reforma de la Orden de Malta. Comenzó en 2017 tras superar un periodo de disputas internas que terminó con la dimisión de Matthew Festin, el predecesor de Fra Giacomo Dalla Torre. Francisco regaló al Gran Maestre el medallón que muestra a San Martín de Tours ayudando a un necesitado y Fra Giacomo entregó al Papa una medalla de la Jornada Mundial de los Pobres. La Orden de Malta desempeña labor humanitaria en 120 países y tiene relaciones diplomáticas con 107 estados. Y ahora pasamos a Nicaragua, donde los obispos se trasladaron al pueblo de Masaya para pedir la detención de la represión que viven por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. Miles de habitantes de Masaya recibieron el jueves la visita solidaria de obispos católicos nicaragüenses, que exigieron al gobierno de Daniel Ortega detenga el ataque con el que busca retomar el control de la ciudad declarada en rebeldía. Pidiendo que todos juntos podamos orar para que esto así se pueda dar, se pueda trasladar a resultados, demandando a las autoridades, demandando a la policía que no siga matando, que no siga reprimiendo. Masaya quiere a los obispos, quiere a todo el país, en realidad aquí está la alianza, en realidad pidiendo que cese la represión, no solo hoy, sino por siempre. En realidad Masaya no necesita nada más héroes, en realidad mucha sangre ha vertido y no queremos que siga vertiendo más sangre. Y mientras la iglesia pedía el cese a la represión, hubo enfrentamientos con intercambios de disparos de armas de fuego y morteros artesanales. Y es duro, lamentable, eran nuestros hermanos, ¿cómo caen? Los pobladores de Masaya clamaban por paz y pedían que el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, dejen el poder. El diálogo mediado por los obispos entre el gobierno y la oposición se reanudará la próxima semana. La iglesia ha llamado a Ortega a permitir elecciones generales anticipadas en marzo de 2019, pero el gobierno no ha respondido. Y como es de esperarse, amigo televidente, Panamá vive la fiebre del Mundial. En esta ocasión, el padre Francisco Verar nos habla sobre la religiosidad que se está viviendo en este torneo mundial de fútbol. Buenas noches, padre. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Adita. Buenas noches, amigos televidentes. A pesar de que los señores de la FIFA tendrán sus razones, las respetamos, no quieren que hayan pronunciamientos religiosos en el cuadro de fútbol. Quienes hoy veíamos algunos detalles del fútbol, nos dimos cuenta que los hermanos de Nigeria, al finalizar el partido, sacaron un rosario para celebrar la victoria. Qué interesante ese dato. Y vemos siempre que se persignan muchos de los que salen a jugar antes, durante y después del juego. Eso quiere decir que Dios no está ausente en la fe de los que van a la cancha. No lo vemos mal. Ahora, lo que sí quisiera comentar en este espacio es que no debemos dejar de ir a misa el domingo por estar viendo el fútbol.
hay suficientes horarios de Eucaristías, al menos en la ciudad capital y en nuestras principales ciudades de Panamá, para ir y cumplir con el precepto dominical. El próximo domingo juega Panamá a las 7 de la mañana, pero se puede ir a misa el sábado en la noche o en la tarde, o bien el domingo a otras horas. Lo que sí es triste que baje la participación de los fieles en la Eucaristía el domingo por estar siguiendo el fútbol. No es correcto, queridos amigos. Cada cosa en su lugar. Dice el Señor, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por otro lado, hoy en la Ciudad del Saber hubo una oración interreligiosa, una oración en donde se reunieron representantes de las diferentes religiones e iglesias y comunidades cristianas. Hablamos de oración o encuentro interreligioso cuando están presentes varias religiones, y hablamos de encuentro ecuménico cuando están presentes varias iglesias y comunidades cristianas. El encuentro de hoy fue ecuménico y además interreligioso. Todos juntos orando al Señor por la paz, orando por la unidad de la familia humana. Así nos hacemos eco también de este encuentro bonito del Papa en el día de ayer, cuando se reunió con las principales iglesias cristianas para orar juntos por la paz y por el bien de la humanidad. Bueno, quienes creemos en Dios debemos estar siempre unidos. Tanto los cristianos como los judíos, los musulmanes, los bahá'ís, los bahá'u'lláh o los budistas y cualquier otra, digamos, agrupación religiosa que crea en Dios. Creemos en un solo Dios, creador del universo, a quien seguimos y amamos. Y encuentros como estos son significativos, son importantes. No es la primera vez que algo así se hace en nuestro país. Cada año, al menos las iglesias cristianas, nos reunimos para orar durante una novena, la que antecede a Pentecostés, por la unidad y sobre todo por el bien de nuestra patria. Y seguimos con más, queridos amigos. Adelante. Gracias, Padre. Y a continuación damos paso a noticias de la JMJ. Y luego de ofrecer un informe al país sobre los avances de la JMJ, hoy todas las denominaciones religiosas en Panamá han orado por la Jornada Mundial de la Juventud. Un año y un mes tiene Panamá realizando las jornadas de oración por la JMJ Panamá 2019. Desde el 22 de mayo del 2017 se inició con esta iniciativa heredada de la JMJ de Polonia. Las jornadas de oración buscan unir a las comunidades todos los 22 de mes con caminatas, eucaristías y adoraciones al Santísimo Sacramento. El día de hoy, representantes del Comité Interreligioso de Panamá se unieron en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber para orar por la paz y especialmente por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud. Los que iniciaron este momento de oración fueron los protagonistas de esta gran fiesta, los jóvenes. Oh tú, bondadoso Señor, une a todos, haz que las religiones concuerden, haz que las naciones una sola, a fin de que puedan verse unas a otras como una sola familia y a la humanidad como un solo hogar. Este día de oración interreligioso contó con representantes de la comunidad Bahá'í, griegos ortodoxos, anglicanos, metodistas, bautistas, episcopalianos y católicos, quienes dieron un mensaje de paz a la juventud desde los libros sagrados. Cuando Él nos recuerda y nos dice, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ese es el testimonio de bendición. En buen momento y como anillo al dedo, llega este gran proyecto de la Iglesia Católica Apostólica Romana para ser de bendición al mundo y a nuestra juventud.
Este evento finalizó con la intervención de Monseñor José Domingo Ulloa, quien manifestó sentirse agradecido porque hay esperanza en Panamá. Los jóvenes, a pesar de las diferencias, trabajan por la unidad. Cada uno de nosotros, en lo que es nuestra comunidad de fe, sigue y tiene que valorar. Valora lo que tu fe te ofrece, ¿ah? Pero también descubre que hay elementos que nos unen a todas las comunidades de fe, ¿verdad? Que nadie te quite lo tuyo, pero también tú valora lo que tiene el otro, ¿verdad? No existe una fórmula exacta para orar por la JMJ, solo se pide abrir el corazón a esta gran bendición que ha recibido Panamá y confiar plenamente que este evento histórico marcará el rumbo de nuestros jóvenes y de nuestra nación. Bueno, ya lo sabe, querido amigo, usted hoy 22 todavía está a tiempo para elevar una oración por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a continuar con más información porque a partir de hoy cambiaron los precios del combustible. La Secretaría Nacional de Energía anunció que hubo una disminución en el costo del combustible. En las provincias de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos tendrá una reducción de 0.88 centavos por litro. La de 91 bajó a 0.84 y el diésel ultra bajo en azufre 0.77 centavos. Estos precios se mantendrán hasta el día 6 de julio del 2018. Y pasamos a otro tema. Un posible impuesto al uso de paneles solares continúa generando rechazo por sectores de la sociedad civil. Utilizar paneles solares en la actualidad, más que una moda, se ha convertido en una necesidad para miles de panameños que buscan ahorrar dinero, ya que las cuentas por el consumo de energía eléctrica han aumentado, independientemente del subsidio que tiene el gobierno. La energía solar nos permite democratizar esa fuente sin que haya un impacto colateral para las poblaciones y el ambiente. Así que es un beneficio enorme, aparte que debería ser a largo plazo mucho más económico y salimos todos ganando, ¿no? Hace unas semanas, un anuncio dado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos activó las alarmas de quienes usan paneles solares, y es que se había dicho que se cobraría un impuesto por el uso de estos aparatos. Porque como todos sabrán, el sol es diurno. Entonces, durante el día dejo de consumirle a la distribuidora eléctrica, tengo mi propia energía, ahorré, pero como no me solté, la legislación permite que usted lo que en el día no usó, lo inyecta a la red y se lo netean, se lo restan, se lo computan contra lo que consumió en la noche. Entonces, legislaciones de los países que permiten hacer eso es lo que han disparado lo que se llama la generación solar distribuida. Los paneles solares son un dispositivo que captan la energía de la radiación solar para su aprovechamiento. El término comprende a los colectores solares, utilizados usualmente para producir agua caliente doméstica mediante energía solar térmica, y a los paneles fotovoltaicos utilizados para generar electricidad mediante energía solar fotovoltaica. Prácticamente en todo el territorio tenemos tremenda irradiación solar, tenemos que aprovecharla. Como decía el colega, desestresamos el sistema. Hay una teoría de generación eléctrica distribuida que cuando tú la aplicas y la pones en práctica en diferentes puntos de la región, en vez de yo tener que traer un montón de energía de las hidroeléctricas o de la nueva termoeléctrica que se va a construir en Colón, y yo genero aquí mismo. Sí. Según la CEP, en un comunicado, cada cliente tiene un estimado de consumo de energía que se autoabastece con la instalación de paneles solares. Si en algún momento la autogeneración resulta insuficiente, el consumidor tiene la posibilidad de utilizar la Red Nacional de Distribución de Energía. Como son impredecibles los niveles de autogeneración con paneles, las distribuidoras deben tener disponible la energía, aunque el cliente no la utilice, y es por esa energía que se quiere aplicar la tasa de impuesto. Hasta ahora, diversos grupos se han opuesto a la idea de cobrar impuesto por el uso de paneles solares. Ramsés Betancourt, FETV Diario.
Y por medio de una nota, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante la resolución fechada 21 de junio de 2018, declaró ilegal la detención de privados de libertad en la isla Punta Coco. En ese sentido, el Gobierno Nacional señaló que la decisión de la Corte Suprema de Justicia debilita los esfuerzos que llevan a cabo contra estos grupos y destacan el compromiso de seguir luchando frontalmente para eliminar del país este flagelo. Hacemos un alto en la información, usted siga con nosotros aquí en FTV Diario porque al regresar el profesor Cabrera nos hablará sobre el informe de los avances de la JMJ. Así es, y nuestro compañero Alejandro Rodríguez también preparado con los deportes porque este fin de semana juega nuestra selección Panamá. De regreso, amigos televidentes. Óigame, ayer el comité organizador local, creo que se denomina, de la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Panamá, presentó ante la opinión pública, a través de los medios de comunicación social, un primer esbozo de lo que será la estructura financiera, la estructura organizativa e incluso la seguridad de la JMJ, que ya está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Y a mí me llamó la atención algo, que en dicha información que fue planteada y que estaba encabezada, dicho sea de paso, por nuestro arzobispo, Monseñor José Domingo Ulloa, se dio la cifra, para que parece la cifra mágica, 54 millones de balboas podría ser el presupuesto, puede que sea un poco más, puede que sea un poco menos, depende, para la Jornada Mundial de la Juventud. ¿De dónde saldrá este dinero? Allí lo explicaron, pero yo intuyo que saldrá de la organización y una buena parte, probablemente también la va a tener que poner el Estado, porque este es un evento del país. El que esté viendo esto como un evento exclusivamente de la Iglesia Católica está haciendo un mal análisis. El que esté viendo esto como un evento de carácter estrictamente religioso, está haciendo un mal análisis. Sí, es un elemento de la Iglesia Católica que convoca a los jóvenes católicos del mundo, sí, es cierto. Pero los panameños tenemos que ver esto como un compromiso país. Como yo les he dicho en ocasiones anteriores, yo estuve en Polonia, en la JMJ anterior, en donde el Papa Francisco anunció que Panamá sería la siguiente sede. Y acabo de regresar esta misma semana, hace 2 días, de Moscú, Rusia. Pude ver parte de ese mundial de fútbol. Antes de eso ya había estado en el Mundial de Brasil y en las Olimpiadas de Río de Janeiro. ¿Por qué les menciono esto? A mí no me gusta hablar de las cosas que yo hago, pero ¿por qué les menciono esto? Porque ya ayer había gente diciendo, pero ¿cómo se van a gastar 54 millones de dólares? Espérese. No es que yo no le tenga miedo a la cifra. Sí, claro que la cifra es alta. Podría ser más, cuidado, ¿eh? Podría ser más. Pero hagamos la otra parte del análisis. El retorno que queda para nuestro país al margen del Papa, de la Iglesia Católica, del arzobispo, de nuestros obispos, al margen de eso, veamos el rédito para este país que se llama República de Panamá. Conservadoramente, escuché ayer a Monseñor decir que esperaban 250,000 personas. Sigo pensando eso conservadoramente. Yo no sé por qué sospecho que va a ser más de eso. Más la cantidad de panameños que participen del evento, podríamos estar llegando al 500,000. Insisto, conservadoramente 500,000 de personas. Bueno, hoteles, restaurantes, comidas, bebidas, taxis, buses, metro, y siga sumando, y siga sumando, y siga sumando. El aeropuerto de Tocumen, que cobra por cada persona que entra o que sale un impuesto, etcétera. Cuidado con algo, no nos confundamos en el análisis. Yo respeto a aquellos que tienen sus actitudes anti-iglesias, anti-religión, etcétera. Eso yo lo respeto.
Pero yo les pido a ustedes, amigos televidentes, que hagamos el análisis de la JMJ en función de Panamá. Seamos mezquinos un segundo y veamos la ganancia para Panamá. Una proyección mundial de nuestro país, porque como ustedes se podrán imaginar, la JMJ por un lado y la presencia del Papa Francisco por el otro, concita que una cantidad de periodistas estén congregados en este país nuestro durante esa semana. En Polonia fueron, si mal no recuerdo, 7.000 periodistas, camarógrafos, fotógrafos, los de la parte digital, los técnicos que estuvieron inscritos o registrados para la cobertura. Bueno, ahí ya empieza usted a sumar que todos esos periodistas de los continentes, de los distintos continentes del mundo, por una semana van a estar mencionando el nombre de Panamá. Y usted podrá hacer la pregunta de rigor, ¿y eso qué valor tiene? Bueno, que de tantos millones de personas que comienzan a escuchar de Panamá, que comienzan a ver imágenes de Panamá, hay un X porcentaje que dice, oye, yo quiero ir para allá, yo quiero conocer ese lugar, que ahí dice que hay un canal, que hay un trópico, que usted se imaginará, que hay unas partes del mundo que nunca han visto una selva tropical, que hay gente en el mundo que han oído hablar del canal y no han visto esa obra de ingeniería funcionando, y siga sumando las playas del Pacífico, las playas del Atlántico. Este es un país en donde usted desayuna en el Pacífico y en 40 minutos después está en el Atlántico almorzando, si quiere, y regresa a dormir acá. Es decir, los dividendos, no es uno solo, los dividendos que nuestro país va a obtener invirtiendo 54 millones de balboas son superiorísimos. No es porque yo le esté diciendo, es porque lo vi, lo leí en Polonia, lo vi, lo leí esto ahora en Rusia, que está ocurriendo en este instante, lo vi, lo leí en Brasil, a pesar de su situación económica y de los escándalos de corrupción en el Mundial de Fútbol y en las Olimpiadas de Río, miles y miles y miles de personas que llegaban a ese país para esos eventos. No va a ser distinto en Panamá con la JMJ, como no lo fue distinto en su momento en España, en Canadá, en Alemania, en Brasil naturalmente, donde ocurrió aquí en nuestro continente. No va a ser diferente. Y el gran reto de nosotros los panameños, todos, independientemente de religión, de creencias y etcétera, sino como panameños, el gran reto es estar preparados. Y esa es la parte que yo sí te confieso que a mí me preocupa un poco, porque está el tema de infraestructuras, por ejemplo. Es el tema de la transportación, es el tema de la buena alimentación que esos muchachos tienen que recibir, porque por más peregrinos que sean, van a querer alimentarse. Ustedes se imaginan cuando esos muchachos y esos religiosos y religiosas y padres de familia llegan aquí y se enteren que pueden tomar agua del grifo, cosa que en pocas partes del mundo se puede hacer, a pesar de los problemas que tenemos con el IDAN. O sea, hay una serie de valores que nosotros vamos a recibir y que efectivamente se van a redituar para el país. 54 millones, créanme, amigos televidentes, no es una cifra que nos debe asustar, porque los dividendos que va a recibir Panamá son inmensamente superiores. Vamos a estar preocupados por seguir actualizándolos a ustedes en toda esta información que vamos a estar obteniendo de cara a la Jornada Mundial de la Juventud en enero del 2019. Es una muy buena noticia. Continuamos con los deportes y don Alejandro Rodríguez. ¿Qué tal, compañeros? Saludos a todos allá en Panamá, en el estudio de FTV Diario. Seguimos con la cobertura desde Rusia. En esta ocasión seguimos desde Saransk, un día más de actividad. Ya la selección de Panamá se fue de Saransk, se viajó hoy vía aérea hasta la ciudad de Nizhny para lo que va a ser ese partido el día domingo ante la selección de Inglaterra. Mañana harán reconocimiento de cancha, tendrá que hablar algún jugador y hablará el técnico de la selección de Panamá, Hernán Darío El Bolillo Gómez, en vísperas de lo que será ese segundo partido de Panamá en una Copa Mundial de la FIFA, en esta ocasión en Rusia 2018. El tema de la alineación, se habla de que Hernán Darío Gómez probó el mismo 11 que utilizó ante la selección de Bélgica, lo probó para lo que sería ese partido de este domingo
ante Inglaterra. Por ahí están rodando en redes sociales unas fotos de Bárcenas entre lágrimas y demás conversando con el técnico. Habrá que ver en las próximas horas qué se confirma y qué pasa con la alineación. Recuerden que ante Bélgica, el técnico en la conferencia de prensa previo al reconocimiento del terreno de juego confirmó la alineación que utilizó. Vamos a ver si ante Inglaterra hace lo mismo el técnico colombiano. Hay que hablar de lo que pasó hoy acá en Rusia. 3 partidos. A primera hora la selección de Brasil venció 2-0 sobre la hora. Neymar y Coutinho le dieron los 2 goles al equipo brasileño para sacar 3 puntos que le mantienen con vida a la selección brasileña luego de ese empate ante Suiza. A segunda hora Nigeria venció 2-0 a la selección de Islandia. Toma aire la selección de Argentina con este resultado. Y a tercera hora y en el último partido del día, la selección de Suiza pudo remontar. Primera remontada que se da en este mundial, 2-1 ante la selección de Serbia. Suiza llega a 4 puntos con esta victoria y se pone muy interesante este grupo con la victoria de Brasil y con la victoria de Suiza. Ambos llegan a 4 puntos y Serbia tiene 3 puntos. Los 3 equipos con posibilidades. Costa Rica, el único equipo ya eliminado de este grupo. Para mañana 3 partidos más. Bélgica se enfrenta a la selección de Túnez. Lo que será ese partido también, recuerden que es del grupo de la selección de Panamá. Y los otros 2 partidos, México se enfrenta a Corea del Sur y Alemania se enfrenta a Suiza. Así que 3 interesantes partidos que tendremos para mañana acá desde Rusia. Tendremos una reacción a una situación como esta. Tenemos que dar todo en el segundo partido, y si lo ganamos, volveremos a estar en carrera. Veremos cómo progresa el torneo luego de eso. Es una oportunidad fantástica para demostrar que podemos dar un golpe de esta importancia en la Copa del Mundo. Derrotemos a Alemania o no, eso no será lo más importante. Lo importante es que tendremos la oportunidad de clasificar. Eso es fantástico. Al final, si no analizas, no hemos conseguido absolutamente nada. Han sido 3 puntos muy valiosos, pero ni estamos calificados todavía, ni dan más puntos por haberle ganado a Alemania. Entonces, ahora sí que nuestro peor enemigo puede ser nosotros mismos en el aspecto de que nos relajemos. En el partido contra Suecia los delanteros fueron más defensivos. Creo que lo hicimos bien en defensa, pero creo que debemos jugar más agresivamente. Ese fue el punto débil del partido previo. El entrenador también mencionó que debimos ser más agresivos, así que creo que los delanteros están más preparados para atacar. En las próximas horas nosotros nos estaremos trasladando hacia Nizhny para lo que será la cobertura de ese partido del domingo de la selección de Panamá. Es lo que tenemos desde acá, desde Rusia. Regresamos a estudios con la parte final del noticiero. Muchísimas gracias a nuestro compañero Alejandro Rodríguez, que seguramente el lunes nos va a tener toda la información de lo que sucedió el domingo en ese partido de nuestra selección. Y precisamente hablando de este tema, Monseñor José Domingo Ulloa envía un mensaje de motivación a nuestra selección nacional que se enfrentará a la selección de Inglaterra este domingo 24 de junio. Veamos. Nuevamente a todos los chicos de la selección, es gratitud, sigan adelante, estamos con ustedes. El esfuerzo durante estos 4 años para clasificar, ahora lo están saboreando también en las canchas y que los panameños estamos con ustedes y creemos en ustedes, que es lo más importante. Así es, nuevamente a seguir disfrutando a la luz, amigos televidentes, el domingo nuevamente el país se paraliza, la mejor de las vibras y como siempre pues todos unidos en un solo corazón apoyando a nuestro equipo Panamá. Así que bueno, de esta manera finalizamos, gracias a todos por acompañarnos, les deseamos un feliz fin de semana. Así es, usted manténgase en sintonía de FETV porque ya inicia el programa Buenas noches para todos con un tema muy importante que está paralizando el mundo, el tema del aborto. Bendiciones.